Como primera actividad del curso de Introducción al Cálculo de la maestría de Matemática y Computación del área de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, voy a introducir de forma ligera los fundamentos y las aplicaciones iniciales de la lógica proposicional. Ahora, siendo esto nuestro primer acercamiento a lo que será este curso de matemáticas, me pareció bastante propicio iniciar con esta frase de Richard Feynman, que dice lo siguiente, como igual puede leerse allí: para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza de la naturaleza. Si quieres apreciarla, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Esta frase me parece sumamente interesante porque las matemáticas son el lenguaje del universo y evidentemente el inicio o la forma básica de ese lenguaje está representada por la lógica proposicional. Esta sienta el abecedario tal vez a partir del cual se crea toda la matemática de allí en adelante. Y es sumamente interesante porque además este modelo básico de lógica proposicional modela incluso de forma inicial a través del lenguaje natural lo que pueden ser algunos procesos de nuestro pensamiento o análisis como personas o como seres intelectuales. Por lo tanto, podemos hacernos la siguiente pregunta que mostraré a continuación, y es: ¿qué es la lógica proposicional? Tenemos que comentar, como ya se ha dicho antes, que la lógica proposicional es la base de la matemática y también constituye una base importante de la informática teórica, es decir, de todo el manejo que se hace de la información de modo abstracto, sin establecer modelos muy detallados de los procesos. Es algo bastante antiguo, su historia se remonta desde los estudios filosóficos de Aristóteles, aunque formalmente se presenta ya como una ciencia de estudio a finales del siglo XIX. La importancia de la lógica proposicional es que nos entrega una forma de manipular valores asociados a la verdad. Es decir, nos da un conjunto de proposiciones que se definen como una declaración, de modo tal que esta declaración tiene un único valor real o tiene un único valor de verdad. Este valor de verdad puede tener dos estados: el estado verdadero o el estado falso, pero bajo ninguna circunstancia pueda tener estos dos estados de forma simultánea. Esto implica, evidentemente, un principio de valor binario, que es una característica sumamente distintiva de la lógica proposicional clásica. Es importante considerar además que en algunos contextos matemáticos e informáticos estos valores pueden representarse también como números binarios, es decir, con ceros y unos. Un ejemplo de esto es el desarrollo de los computadores digitales o de los circuitos electrónicos, en los cuales estas señales toman valores de voltaje. Entonces, por ejemplo, un valor alto de voltaje, supongamos 5 voltios, representa a un valor 1 que correspondería con el valor verdadero, y un valor de voltaje bajo que pudiese ser 0.1, 0.3 voltios, representaría un valor, un estado bajo que corresponde con un estado falso. Esto permite establecer entonces estos dos posibles estados para los valores de alguna proposición que se esté evaluando.
Dicho sea esto, entonces hay que establecer eh, cómo se manipulan las proposiciones de una manera formal o en un sistema formal. Esto se hace a través de un conjunto de variables que se denominan variables proposicionales. Estas son símbolos que representan lo que se conocería como proposiciones atómicas. O sea, es decir, las proposiciones atómicas son proposiciones que no es posible descomponer de una forma más simple dentro del sistema en el que se están estudiando estas proposiciones. Mm, esta- estos átomos, digamos, de la proposición corresponden de forma general con una notación estándar que incluye muchas veces el uso de letras mayúsculas desde el alfabeto latino. Estas letras pueden ser, como está en la lámina, A, B, P, Q, etcétera. En muchos casos estas mismas letras se le agregan subíndices para distinguirlas entre múltiples proposiciones. O sea, podemos tener entonces valores atómicos indicados como A1, A2 o B1 o B2, ya que pueden estar relacionadas a un mismo grupo o a un grupo de valores similares, pero evaluadas en proposiciones diferentes. Cuando hablamos de contextos mucho más formales y muchísimo más técnicos o matemáticos, la notación comúnmente utilizada no está representada ya por las letras mayúsculas del alfabeto, sino por la notación que demuestra o que se utiliza con la letra P minúscula y un subíndice para cada uno de los valores atómicos que se utilicen en estas sentencias. Ahí, además de estos valores atómicos, también hay conectores o operadores que son los que permiten hacer conexiones entre estos elementos determinados por la proposición o evaluados por la proposición. Estos elementos lo que hacen es actuar sobre una proposición, perdón, estos operadores lo que hacen es actuar sobre una proposición o crear una nueva proposición sobre la que se establece el valor de verdad, siendo este valor de verdad dependiente del valor de la verdad de las proposiciones originales o de los elementos atómicos de las posiciones originales y la relación entre los conectores. Los elementos fundamentales o básicos en la lógica proposicional son la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y el bicondicional. Estos conectores tienen notaciones simbólicas estándar para poder facilitar la representación gráfica o escrita de ellos. Esta representación es básicamente un símbolo que se le asigna al conector. Estos conectores son los básicos, son estos conocidos como la negación, que es el not, la conjunción, que es el and, la disyunción, or, la implicación, que es if then, y el bicondicional, que está determinado por un if and only if. Es evidente en este momento que, por ejemplo, en el caso de la negación, la conjunción y la disyunción, para los que están familiarizados un poco con el concepto de compuertas lógicas en ingeniería o en electrónica, reciben el mismo nombre de las compuertas que se utilizan en lógica digital. Del mismo modo, es intuitivo ver que en el caso del conector de implicación y el bicondicional
tiene la similitud de las estructuras básicas condicionales de la programación, que están asociadas evidentemente o tienen la misma estructura, y permiten entonces evaluar condiciones para bifurcar o dirigir la funcionalidad de la lógica en un programa a otras rutinas del mismo programa. Esto es un ejemplo de ya, aunque estamos en una etapa muy introductoria, de cómo la evaluación proposicional o el cálculo proposicional tiene aplicaciones prácticas y directas, en el mundo real. Vamos a detenernos un momento entonces en el detalle de estos conectores fundamentales. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la negación o el conector NOT, tiene un comportamiento particular, y es que este conector actúa solamente sobre una proposición. Es decir, él cambia o evalúa la condición de solamente un elemento en una proposición completa. El símbolo, el lenguaje natural para él sería not, pero el símbolo es este que está representado por una especie de L girada a 180 grados. En algunos casos también se utiliza el símbolo similar a la tilde sobre la ñ. Se denota siempre la negación de una proposición, como en este caso aquí escrita como P, con la simbología formal, y se negaría el not de P. Es decir, si la proposición P es verdadera, al aplicar el not, el resultado de esa evaluación daría un falso. Y si es falsa, el resultado del not sobre la proposición P sería verdadera. Es decir, el not básicamente es un inversor de la proposición original, ya que esta tiene solamente dos estados posibles, que es verdadero y falso. Al aplicar un not o una negación not, obtendríamos el opuesto al estado natural o el estado inicial en el que esté esta proposición. De igual forma, para el caso del AND, tiene afectación, pero en el caso del AND ya es necesario que actúe sobre dos proposiciones. Es un operador binario, o sea, él necesita, para obtener el resultado de la proposición, evaluar dos condiciones simbólicas. El símbolo, como está acá, se representa como una flecha dirigida hacia arriba, la punta de una flecha dirigida hacia arriba. En algunos casos puede usarse el punto, y en otros también el ampersand. Esta se denomina, como está acá, P and Q, en esta sección que estamos viendo aquí, y tiene la particularidad de que su resultado será verdadero única y exclusivamente si ambas proposiciones P y Q son verdaderas. Si una de estas dos proposiciones es falsa, el resultado de la evaluación de la conjunción será siempre falso. De igual modo, la disyunción o el conector OR es un conector binario, que en este caso se representa por la punta de una flecha viendo hacia abajo o apuntando hacia abajo, o por el símbolo más. La proposición, en este caso P OR Q, es verdadero si al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Es decir, si yo tengo en la evaluación que P es verdadero y que Q es falso, el resultado de esa evaluación siempre será verdadero. La única forma en la que entonces esta proposición, este conector, será falso, es que ambas proposiciones P y Q sean falsas.
En caso contrario, siempre ella será verdadera cuando al menos una de las dos sea verdadera. En este orden de ideas, el conector implicación o el conector if-then, que también se conoce como el conector condicional, se denomina con estos símbolos que vemos acá. Una flechita completa a la derecha y la misma flecha con, con dos líneas horizontales. Esta implicación se lee como si P, entonces Q. Tiene la particularidad de que será verdadera para todos los casos, salvo cuando P es verdadera y Q es falsa. De forma similar, el bicondicional, que es el if and only if, también conocido como conector de equivalencia, determina o se lee, perdón, de la siguiente manera: P si y solo si Q. Este tiene la particularidad de que será verdadera si ambas proposiciones P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si ambas posiciones, si P y Q son ambas verdaderas o P y Q son ambas falsas, esta proposición será verdadera. Ahora acá vemos en la parte inferior un pequeño resumen de los nombres de la proposición, el conector o la representación gráfica del conector y su notación ya utilizada con las proposiciones. La notación simbólica común también se agregan las otras adicionales que están disponibles en esta pequeña tablita que enseñamos acá. Volviendo a nuestra presentación, podemos entonces ver nuevamente un pequeño resumen de los conectores fundamentales. Y pasando a la siguiente lámina, lo que ya hemos comentado también acerca de su notación, la notación estándar y las notaciones extras que pudiesen utilizarse también para estos recursos o para estos conectores adicionales. Un aspecto importante a resaltar es que cada una de estas proposiciones puede ser descrita de forma total o general utilizando algo conocido como las tablas de la verdad. Las tablas de la verdad lo que hacen es proporcionar una descripción bastante detallada, sin ambigüedades, de cómo el conector afecta cada uno de los valores de las proposiciones o afecta la proposición o una proposición compuesta o compleja. Esto determinado a partir de los posibles valores de verdad de cada una de las proposiciones atómicas que compondría la proposición global. Aquí esto es un arreglo, que es simplemente una tabla en la que las filas representan una posible combinación de valores de verdad para cada valor o para cada variable atómica o para cada variable proposicional. Y en esta misma se entrega o se coloca el valor específico resultante de la proposición. Vamos a ver ahora a continuación de una forma gráfica cuáles serían ejemplos o las descripciones de estas tablas de la verdad. Si observamos el documento aquí anexo, entonces vemos que en el caso del NOT tenemos que al evaluar la proposición de estado verdadero con el conector NOT, el resultado será falso, y viceversa. En el caso de que la proposición atómica P sea falsa, pasará a un estado verdadero. Para el AND validamos efectivamente que cuando ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero, y cuando al menos una de las proposiciones atómicas es falsa, el resultado es falso. En el caso de la disyunción inclusiva, bueno, vemos nuevamente también los resultados. Ella será falsa única y exclusivamente cuando ambos elementos de la proposición sean falsos. Para el resto hace falta solamente de
que al menos uno de ellos sea verdadero. Y acá nuevamente vemos entonces las tablas de la verdad para el caso de la disyunción exclusiva, de la implicación, que es el if, y del bicondicional. Estas tablas son importantes tenerlas a mano o entender su lógica de funcionamiento, porque son los elementos base a través de los cuales se pueden evaluar proposiciones mucho más complejas y hacer análisis o relaciones que permitan entonces evaluar cualquier condición o proceso o idea que esté bajo revisión, evaluación, utilizando esta herramienta del cálculo proposicional. Volviendo nuevamente entonces a nuestra presentación, vemos ya en otro formato las tablas de la verdad que hemos visto en nuestro documento de origen, digamos, en nuestro documento fuente. Aquí observamos nuevamente la negación, que actúa sobre una sola proposición unitaria, la conjunción, que es un operador binario con sus valores de verdaderos o falsos, igualmente la disyunción inclusiva, que también es un elemento binario, lo mismo para la exclusiva y también para los condicionales, tanto el condicional base como el bicondicional. Hay elementos importantes a tomar en cuenta y es la forma en la que deben ser evaluadas las fórmulas compuestas o las proposiciones mucho más elaboradas. De tal modo que, considerando los conectores introducidos, los conectores lógicos de los que hemos hablado, tenemos una perspectiva que nos permite establecer una conexión formal y bastante evidente entre la lógica proposicional y el álgebra booleana o el álgebra de Boole, en donde, bueno, o estos valores toman, como ya lo hemos hablado, un valor de verdad verdadero o falso, teniendo una similitud o una analogía muy clara con los elementos de la álgebra booleana para cada una de estas representaciones. Este concepto nos lleva a lo siguiente, o sea, para construir proposiciones de manera precisa y evitar ambigüedades, hay un concepto importante, que es el de las fórmulas bien formadas. Este concepto, conocido también como FBF, lo que nos permite es, a través de una secuencia de símbolos construida con un conjunto específico de reglas gramaticales, definir relaciones entre las variables proporcionales. Esto permite entonces dar un orden a través de los cuales se pueden evaluar las funciones o las proposiciones complejas que se estén formando a través del uso de estas fórmulas bien formadas. Es importante señalar que las fórmulas bien formadas deben cumplir con tres reglas, que son básicamente las siguientes. O sea, la primera regla es que cualquier variable proporcional sola es o se considera una fórmula bien formada. Esto sería el concepto básico, o tal vez la fórmula bien formada más pequeña que pudiésemos generar o disponer. La segunda regla implica que, por ejemplo, si una función omega es una fórmula bien formada, entonces su negación, o sea, esta función aplicándole el operador not,
también será una fórmula bien formada. La tercera regla ya establece que si tengo dos proposiciones o dos funciones, una omega y una delta, y ambas son funciones bien formadas, la combinación mediante conectores entre ellas, conectores binarios, también será una fórmula bien formada. Esto es un principio elemental de la lógica que permite entonces evaluar eh, estas fórmulas bien formadas. Aquí se ocupa también eh, la forma en la que se evalúan y esta forma que se evalúa está directamente relacionada a cómo se agrupan cada una de estas fórmulas individuales. Estas agrupaciones se hacen a través de corchetes y la forma estándar es ir desarrollando los valores desde dentro de la fórmula o desde los corchetes de la fórmula agrupada desde los corchetes más interiores hacia los corchetes exteriores, de forma a garantizar que la evaluación que se esté haciendo es adecuada y precisa. Ahora, siguiendo en este mismo orden de ideas, ahí es natural llegar a cómo se relacionan cada una de las proposiciones. Para ello es importante entender los conceptos de condiciones necesarias y condiciones suficientes. Las nociones de estas condiciones necesarias y suficientes se utilizan para describir la relación entre estas proposiciones y se formalizan o se establecen de una forma más detallada utilizando implicaciones lógicas. Estas implicaciones lógicas hablan de que, por ejemplo, una condición A es una condición suficiente para una proposición B si la verdad de A garantiza la verdad de B. Esto puede observarse de manera formal bajo esta notación. Tenemos que si A, entonces B. A ver, la condición suficiente determina que, por ejemplo, utilizando el ejemplo que está acá, estar lloviendo es una condición suficiente para que el suelo esté mojado, ya que si está lloviendo, el suelo necesariamente estará mojado. Esto es obviamente evidente, asumiendo que hay condiciones normales, ¿no? Ahora, una condición suficiente, estamos hablando de las condiciones necesarias, una condición suficiente se leería como si B, entonces A. Esto establece que que para una proposición A, siendo esta una condición necesaria para una proposición B, B no puede ser verdadera a menos que A también lo sea. De este modo, si B, entonces A. Voy aquí, me enredé, disculpen. Retomando la idea, la condición necesaria implica que B no puede ser verdadera a menos de que A sea verdadera. Como estamos aquí colocando en el ejemplo, tener oxígeno es necesario para que se encienda el fuego.
Esto no quiere decir que el fuego se encienda, como en el caso de la condición anterior, que era una condición suficiente, en la que si está lloviendo, eso es suficiente para que el suelo esté mojado. Esta es la diferencia entre la implicación de una y otra. Ahora puede haber otro mecanismo a través del cual se crea una condición que es suficiente y necesaria. Esto quiere decir que ambas condiciones deben cumplirse para que la proposición evaluada sea real. Un ejemplo de esto es el que se suministra acá, y es que A, o la proposición A, denominada como ser un triángulo equilátero, es necesario y suficiente para ser un triángulo con tres ángulos iguales. Esto quiere decir que una proposición A es una condición necesaria y suficiente para una proposición B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Esta relación ocurre cuando B es verdadera si y solo si A es verdadera. Esta es, digamos, la integración de las dos condiciones individuales expresadas antes. Algo es suficiente para que la otra condición ocurra y la otra es absolutamente necesaria para que la condición ocurra. Ahora bien, ¿cuáles serían las reglas del juego para la evaluación de proposiciones lógicas? Para esto existen leyes elementales o leyes que determinan equivalencia lógica. Esta lógica proposicional la determinan estas leyes, y estas leyes establecen relaciones de equivalencia entre proposiciones compuestas diferentes. Tenemos, por ejemplo, que algunas de estas leyes es la ley de indepotencia, que es la que está acá como la primera, y esta ley establece que una proposición conectada consigo misma mediante una conjunción o una disyunción es equivalente a la proposición original. O sea, que es lo que vemos acá. Una proposición P conectada con una disyunción o con una conjunción con ella misma siempre será equivalente a ella misma de forma original. La siguiente es la ley de asociatividad, y es que determina el orden en el que se realizan las conjunciones o disyunciones múltiples, pero sin afectar el resultado. O sea, esta ley determina que cuando tenemos una conjunción o una disyunción repetida, digamos de esta forma, varias veces en una preposición, es indiferente que evalúe este grupo primero y después esta proposición individual a que evalúe las segundas y después el resultado de estas con la primera. Esto es lo que termina la ley de la asociatividad. De igual forma, la ley de la conmutatividad define que el orden de las proposiciones en una conjunción o una disyunción tampoco afecta el resultado. De modo que entonces también tenemos la ley de la distributividad, que establece que una conjunción se distribuye sobre la disyunción y la disyunción se distribuye sobre la conjunción. Esto se observa entonces acá de forma gráfica. De modo que, igual que en la aritmética, o sea, el producto de esta proposición con esta puede evaluarse como la distribución de P
contra Q y de P contra R, siendo estos dos elementos entonces evaluados con el operador interno de esta proposición. La ley de identidad establece el elemento neutro para una disyunción, y este elemento neutro es denominado como el falso para el caso de la disyunción y como verdadero para el caso de la conjunción. La ley de dominación establece que cualquier proposición disyunta con verdadero es verdadero y cualquier posición conjunta con falso es falso. O sea, aquí se determina la relación utilizando el elemento de identidad que comentamos anteriormente. La ley de la doble negación es básicamente la negación de una proposición negada, de modo que el resultado de esta evaluación es la proposición original. Esto sería un poco el equivalente a la multiplicación de elementos negativos o de números enteros negativos, siendo esto el resultado igual al valor absoluto de este número. La siguiente ley es la ley de Morgan. Esta ley relaciona la negación con la conjunción y la disyunción, de este modo en el que entonces está presentada acá. O sea, esto sería una especie de ley distributiva sobre cada uno de las proposiciones atómicas de una proposición mayor. O sea, si estoy negando toda esta proposición, es equivalente a la proposición de los elementos negados de ella misma, igual en el caso de una disyunción. Y la ley del complemento establece que una proposición disyunta con su negación va a ser siempre verdadera y una proposición conjunta con su negación va a ser siempre falsa. Estas leyes son demostrables utilizando las tablas de la verdad que ya estuvimos revisando en unas láminas anteriores. Pasemos ahora a hacer un análisis un poco más detallado de la implicación. Formalmente, la implicación está denotada como P implicación de Q. Como ya hemos visto con las tablas de la verdad, se define como verdadera en todos los casos, excepto que P, que puede ser considerado también o etiquetado de una forma diferente como el antecedente o la hipótesis inicial, es verdadera, y Q, que sería el consecuente o la conclusión, es falsa. Esto puede expresarse también de forma equivalente utilizando la negación de P. Aunque ya presentamos la tabla de la verdad anteriormente, hay que recordar que el comportamiento, especialmente en el caso donde el antecedente o la hipótesis es falsa, para este caso la implicación P implicado Q se considera verdadera independientemente del valor de la verdad del consecuente. Esta característica puede ser incluso contraintuitiva y se compara usualmente como el uso de sí y entonces en el lenguaje natural. Hay implicaciones relacionadas a la implicación original utilizada, o sea, que sería esta dada P
hacia Q. La implicación conversa sería la resultante de intercambiar el antecedente con el consecuente. Esto es importante entender que la lógica equivalente es diferente a la implicación original, de modo que no es equivalente. En el caso de la inversa, tanto el antecedente como el consecuente se niegan. O sea, ambas proposiciones atómicas de la implicación original se niegan, por lo tanto la inversa tampoco de forma lógica es equivalente a la implicación original. Y la otra variante sería la contrapositiva o la implicación contrapositiva, que es una mezcla de las dos anteriores. Sería hacer una implicación conversa del original y de esta aplicación conversa al original, entonces hacer una implicación inversa. De este modo que entonces el antecedente y el consecuente se intercambian y se niegan al mismo tiempo. La implicación contrapositiva, en este caso, sí, lógicamente es equivalente a la implicación original. Es importante también además distinguir entre la implicación como un conector dentro del lenguaje de la lógica proposicional y la implicación como una relación metalingüística. Esta implicación metalingüística se establece generalmente con este símbolo y puede leerse como se establece acá en la lámina, es que si P es B, Q debe ser P. Es un ejemplo de cómo habría que utilizar esta regla. Otro aspecto relevante también es la negación de la implicación. La negación de una implicación tiene una equivalencia lógica importante y se utiliza bastante en el razonamiento lógico y en la demostración de teoremas matemáticos. Esta está denotada o se escribe básicamente de esta manera. O sea, aquí es la negación de la implicación completa, y esto significa, por ejemplo, que la afirmación no es cierto que si P entonces Q sería igual o equivalente a decir P es verdadero y Q es falso. De modo que la negación de una implicación es verdadera únicamente en el caso específico en el que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Para todos los otros casos, esta implicación, no, la negación de la implicación sería falsa. Ahora, haciendo un poco de abstracción, podemos entender que todo el uso de estas proposiciones tienen un trasfondo, y este trasfondo es el razonamiento deductivo. Y este razonamiento deductivo determina a su vez, o está determinado a su vez por la validez de los argumentos. El razonamiento deductivo sería entonces un proceso mediante el cual se generan conclusiones válidas a partir de una cantidad de premisas dadas o de premisas iniciales. La característica básica del razonamiento deductivo es que si
si las premisas son verdaderas y el argumento es válido, entonces de forma necesaria la conclusión debe ser verdadera. Eh, de modo tal que este tipo de razonamiento es el que determina la base de las pruebas matemáticas en la que se busca demostrar la verdad de una afirmación. Eh, esta afirmación es lo que comúnmente se denomina teorema en el caso de las matemáticas. Estos teoremas entonces deben, deben buscarse demostrar a partir de un grupo de axiomas iniciales que serían entonces los elementos del, del cálculo proposicional. Así tendríamos que un argumento lógico, entonces en su forma más simple, sería un conjunto de una o más premisas seguidas de una conclusión. Y en función de esto entonces podemos entender que la lógica proposicional proporciona o nos entrega herramientas que nos permiten analizar la estructura formal de estos argumentos y determinar la validez. Ahora, estos argumentos serán válidos si es imposible, por ejemplo, que las premisas sean verdaderas y la condición falsa al mismo tiempo. Así que la validez depende exclusivamente de la forma lógica del argumento y no de la verdad del contenido de las premisas. Perdón. Igual, por otro lado, viendo desde otro punto de vista, la solidez de un argumento también se refiere a si el argumento es válido y además si todas sus premisas son verdaderas. De modo tal que un argumento sólido y un argumento válido garantiza la verdad de la conclusión. Hay que resaltar que dentro de la lógica proposicional hay reglas de inferencia que son las que permiten determinar las conclusiones o si las conclusiones son válidas o no a partir de estas premisas. Y estas reglas, que son formas argumentativas, siempre producen una condición verdadera cuando se aplica a premisas verdaderas. Algunas de estas reglas son consideradas o son las siguientes, mejor dicho. El modus ponens, que es la afirmación del antecedente, es una regla que establece que si se tiene una implicación que es verdadera y su antecedente también es verdadero, entonces se puede concluir con toda validez que el consecuente es verdadero. La siguiente regla de inferencia es el modus tollens, que es la negación del consecuente. En esta regla se establece que si hay una implicación que es verdadera y su consecuente es falso, entonces se puede concluir que el antecedente es falso. Estas reglas lo que nos entregan o lo que nos proporcionan son pasos lógicos para permitir construir pruebas y derivar conclusiones válidas en el razonamiento deductivo. Como ya lo hemos entonces dicho anteriormente, la lógica proposicional ofrece un marco formal para justificar la validez de estas reglas y demostrar que permiten demostrar la verdad de las premisas y una conclusión obtenida a través de estas premisas. Estas reglas de inferencia son, como ya les comenté el nombre, las que expresamos en esta lámina siguiente. Estamos hablando acá como del modus ponens, el modus tollens y esta otra que sería el silogismo hipotético. Un poco más allá de las
proposiciones, entonces tendremos también ahora las funciones y los cuantificadores. Estas funciones son conocidas como predicados, que se presentan como una extensión natural a la lógica proposicional. De modo tal que se permite hablar de las propiedades de los objetos y la relación entre ellos. Estas son declaraciones más complejas con un valor claramente definido de la verdad, ya que una función proporcional es una expresión que contiene una o más variables y que se convierte en una proposición cuando estas variables se sustituyen por valores específicos de su dominio de discurso, o sea, es decir, valores específicos del campo de información que se esté tomando para establecer sus condiciones de verdad. Por sí mismas, estas funciones no tienen un valor de verdad definido, ya que la verdad o la falsedad depende, en este caso, de los valores asignados a las variables. Una forma de entender lo que sería una función proposicional puede ser la siguiente, ¿no? O sea, podemos tener una, una, una función p de x que es igual a x. Este, mm, en la que decimos que x es un número par, estableciendo el dominio de esta función como los números enteros. Si pensamos en una función que para evaluarla nos dé como verdadero que es un número par, podemos entender que la expresión por sí sola no es verdadera ni falsa, porque dependerá de el valor que le demos a la función. Si por ejemplo utilizamos un valor específico, que pudiésemos decir que es 2, siendo este el primer número par de los números naturales positivos, si evaluamos la función para 2, determinamos que 2 es un número par, con lo que entonces el resultado de la función proposicional será verdadero. Pero si por lo contrario evaluamos o sustituimos el valor de x en la función por 3, al preguntar, digamos, o al evaluar si p igual a 3 es un número par, esto nos dará que el resultado o la evaluación de esta función proposicional es falsa. Así que podemos entender entonces que el resultado estará definido por los valores que asuman los valores pedidos por la función. Esto se complementa utilizando elementos cuantificadores. O sea, estos elementos cuantificadores lo que buscan es disminuir la abstracción de los elementos con los cuales se va a evaluar la función y asignarles un valor de verdad. Por ejemplo, podemos formar proposiciones a partir de estas funciones como para afirmar que todos los valores de un grupo al evaluar una función son verdaderos, o eso sería el cuantificador universal. Si utilizamos el cuantificador existencial, lo que nos define es que debe existir al menos un valor en el dominio que esté evaluado que al evaluar la función proposicional nos devuelva un verdadero. Y aquí, bueno, establecemos un poco los ejemplos, ¿no?
si P de X, o mejor dicho, evaluar P de X para X que sea un número par. Esto nos dice que debe existir algún valor para el cual esta proposición es real. Ahora, bajo este concepto, bueno, es evidente que se amplía un poco eh, el poder de, del cálculo proposicional, porque me establece o permiten a través de estos cuantificadores definir con mayor claridad ya no solamente un elemento a través del cual voy a evaluar las proposiciones, sino un grupo de elementos o un rango de elementos sobre los cuales yo pueda generar entonces estos valores. Lo que bueno permite entonces aumentar las posibilidades en las que de las cuales se utiliza o las cuales pudiésemos utilizar todo este formalismo matemático de la lógica proposicional. Ahora, alejándonos un poco de la abstracción, podemos pensar cómo o en qué áreas se utiliza la lógica. Es muy evidente, como se los comenté al principio, que el diseño de circuitos digitales está sumamente atado o cercano a los elementos utilizados en la lógica proposicional, porque las compuertas electrónicas, que son unos arreglos hechos con transistores que al recibir señales de valor alto o bajo entregan un resultado basado en la lógica que ya vimos de cada una de ellas. Al interconectarlas nos permiten generar circuitos lógicos, microprocesadores, procesadores complejos, PLC, circuitos de control lógico, que se pueden diseñar utilizando estas compuertas, que son los elementos de la lógica, para después entonces llevarlos como un ejemplo, como un circuito ya funcional, usando elementos discretos y físicos reales. Otro de las aplicaciones obvias y evidentes es la programación, porque nuevamente los ciclos if de control, como ya habíamos visto, determinan bucles o direccionamientos en la lógica de los programas. Y también el chequeo de condiciones permite hacer evaluaciones lógicas en bucles cíclicos, como por ejemplo son los while en un entorno de programación. Es algo que va chequeando una condición, y mientras esa condición sea verdadera, él se queda en ese ciclo repitiendo las sentencias que estén asociadas a él. Una aplicación tal vez un poco más reciente es la utilización de toda esta lógica proposicional en el desarrollo de las inteligencias artificiales, ya que estas inteligencias están pensadas para que hagan tareas de razonamiento automático. Estas tareas de razonamiento automático se modelan utilizando las reglas de la inferencia lógica, como vimos un par de láminas anteriores, que puede ser en el modus ponens. A través de estas reglas, entonces las inteligencias artificiales son capaces de llegar a nuevas conclusiones, evaluando todas las condiciones que se le han sido programadas a partir de información que ya tiene existente. Otro elemento muy sencillo o muy evidente está asociado al manejo de las bases de datos y la recuperación de datos. En sistemas como SQL, por ejemplo, que son manejadores de bases de datos grandes, importantes y bastante poderosos, es común utilizar conexiones como el AND, el OR o el NOT para establecer relaciones entre la data que se quiere consultar
y de esa forma generar entonces resultados. Eh, Esto, basado en la lógica booleana, bueno, nos permite filtrar datos y generar los resultados que se quieren a través de la evaluación de esta sentencia. Nuevamente sigue aplicándose para el caso de la ingeniería de software y de hardware. En el caso de la ingeniería eléctrica, como les comenté, y en la electrónica, es imprescindible para el diseño y el análisis de circuitos digitales, que son los que se terminan construyendo computadoras y controladores y PLCs. Asociado un poco a la ingeniería de control, que sería una rama de la ingeniería eléctrica, una aplicación industrial ampliamente extendida es la de los controladores lógicos programables o los PLC. Los PLC inicialmente se programaban con un lenguaje que se llamaba ladder, o se llama ladder, todavía se utiliza, que básicamente es diseñado a partir de un conjunto de compuertas lógicas que permiten entonces simular switches abiertos y cerrados, o sea, que es lo que ocurre en el control on-off, lo que se conoce como control on-off, que son un control de sistemas que ve estados. O sea, no puede ver qué cosa ocurre entre un proceso que arranca un motor, por ejemplo, y qué ocurre después cuando apaga, pero ve los extremos. O sea, entonces, si hay una condición, un tanque, por ejemplo, que está vacío, hay un dispositivo que ve una señal baja, por ejemplo, y ordena a través de la evaluación de un elemento o de una sentencia lógica el encendido de un motor. Cuando este mismo tanque se llena, entonces recibe una señal distinta de un valor alto, y este valor alto entonces le dice al sistema que está evaluando las condiciones que el tanque está lleno y apaga la bomba. Esto es lo que se conoce como control on-off. O sea, veo condiciones extremos y en función de estos estados altos y bajos de estas condiciones, creo respuestas o controlo los sistemas. De igual forma, en la ingeniería civil se puede utilizar para el control de iluminación, para control de temperatura, para controles de tráfico, eh, en de tráfico vehicular, por ejemplo. En ingeniería mecánica, nuevamente, esto está para el control de maquinaria, control de mecanismos, o sea, eh, porque al final es un poco lo mismo asociado al control, que puedes ver desplazamiento de piezas mecánicas en un torno, por ejemplo, y si llega hasta una posición, entonces hace que alguna leva mecánica se mueva y libere algún seguro o libere algún croche para que entonces la máquina deje de hacer algo. En el caso de la ingeniería química, podemos estar hablando de control de alguna caldera, de la temperatura de algún proceso. En el caso de la ingeniería industrial, también podemos hablar de, de control de sistemas de producción. O sea, en fin, hay muchísimas aplicaciones que se pueden utilizar, o que se pueden modelar y que se pueden estudiar haciendo uso de la lógica proposicional. En ingeniería es bastante común. Entonces, haciendo un poco el cierre, bueno, es fácil evaluar que la lógica proposicional nos entrega una base sólida y esencial para desarrollar razonamientos formales en matemática, en informática e incluso en áreas asociadas al pensamiento como la filosofía, ya que la capacidad para descomponer y analizar argumentos en elementos muchísimo más básicos, y utilizando
la validez de las reglas de inferencia y la equivalencia lógica hacen que entonces la establezcan como una herramienta súper indispensable en la toma de decisiones o en análisis de situaciones. Hay que entender evidentemente que también la lógica proposicional tiene limitantes, ya que, como les comentaba, en el caso de los controles de procesos, eh, es, es, esta forma de evaluar condiciones no nos permite ver qué ocurre dentro, en intermedios o en las condiciones intermedias de ellas. Es decir, no nos permite analizar la estructura interna de las proposiciones. O sea, de modo tal este, que es una herramienta poderosa para analizar la lógica, y es una herramienta esencial, pero bueno, tiene algunas limitaciones como muchas de las cosas que utilizamos a diario. De este modo, bueno, llegamos un poco al fin de esta exposición y a mano quedarán un poco las referencias bibliográficas utilizadas para esto y la documentación base con la que se armaron tanto los discursos realizados como la presentación hecha.